No se lo tomen a mal, en Argentina cuando entran con banderas argentinas se les llaman la gente con trapos, las porras con trapos. Pero gracias por venir, por la alegría, por la algarabía, por la entrega, que Dios te bendiga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la gente que se acaba de conectar. Según los usos horarios pueden que nos vean en diferentes momentos de la jornada, pero este es el día que ha hecho el Señor. Hemos cantado, hemos adorado, hemos estado en la presencia del Señor. Le hemos dado lo mejor que trajimos, nuestro vaso de alabastro quebrado, nuestro vaso de perfume quebrado, pero ahora es el momento en que Dios nos va a hablar. ¿Estamos listos para que Dios nos hable, sí o no? Como digo siempre, quienes tengan el celular los ponen en modo avión. Por favor, tengan a bien hacerlo o apáguenlo durante un tiempo para no distraer al resto. Si hay un papi o mami con algún chiquitito que se pone molesto, tenemos nuestro teatro familiar donde los pueden llevar a los chiquitos y allí miran el mensaje en pantalla mientras que los chiquitos juegan en ese playground y la pasan bien ahí. Obviamente esta es una fotografía, pero ya hay chiquitos ahí y hay varios papás que los llevaron para no distraer al resto. Dicho esto, voy a transmitirte lo que creo Dios me ha dicho que te diga. Y hoy quiero hablarte de una enfermedad pandémica mucho peor que el coronavirus, y que afecta a toda la humanidad. Parece que nos olvidamos del coronavirus o del COVID, pero ocurrió hace apenas 4 años atrás y este creo que es una enfermedad peor, insisto, pandémica, que de algún modo, en realidad, todos estamos afectados. Somos víctimas, somos portadores de ese patógeno que no es nuevo, es una singular cepa que es tan antigua como la misma humanidad, pero parece como que últimamente se ha propagado mucho. Lo bueno es que hay una manera práctica de detectar los síntomas de esta enfermedad y me gustaría hacerles el test, si me lo permiten. Ya que estamos acá, por la misma ofrenda que van a poner después, el test. No hace falta ni tener un seguro médico, pero para darte un diagnóstico certero, necesito que seas extremadamente y brutalmente sincero con la respuesta, que no es lo mismo que sinceramente bruto, sino brutalmente sincero. Y que seamos muy pragmáticos con la respuesta. No tienen que responder de manera pública, ni aquí ni en casa, pero sí en el corazón. Primera prueba. Supongamos, alguna vez hice este test, pero vuelvo a hacerlo porque siempre viene bien. Supongamos que apareces en una foto grupal, donde hay 8, 10, 12 personas y estás ahí en la foto grupal. ¿A quién buscas primero en la foto? ¿A dónde se dirigen tus ojos en la foto? Una foto de 12, estás en el medio, ¿a quién buscas primero? No tienen que responder verbalmente, pero lo puedo presentir. Segunda prueba, si saliste bien, ¿te gusta la foto? Tercera prueba. Si eres el único que salió bien en la foto, los demás se ven espantosos, con los ojos cerrados, gordos, viscos, despeinados, con un perejil en el diente. ¿Te sigue gustando la foto? ¿Tú saliste bien? De hecho, si hasta piensas en postearla y te gusta mucho esa foto porque eres el que mejor se ve, eres uno de los casos más graves. Tendrían que entubarte. El diagnóstico es que sufres de egoísmo agudo. Egoísmo agudo. En realidad todos estamos contagiados de eso. En el test yo salí peor que ustedes. Yo me miro yo y ni sé quiénes están alrededor. Si salgo bien. Y es que de algún modo solemos ver la vida a través de nosotros mismos. Vamos por la vida filtrando todo a través de nuestro mini yo, nuestro mini-mí. Por eso no es extraño que el apóstol Pablo escribiera en Filipenses 2:3, no hagan nada por egoísmo ni por vanidad, más bien con humildad. Y luego añade y dice, estimen, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos, como gente de mayor rango, quien sea. Cada uno debe velar, dice Pablo, no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás, por los intereses del resto. Entonces, en primera instancia, parece que como que el estándar que propone
esta sugerencia de Pablo o mandato de Pablo o este mensaje es como un estándar imposible de alcanzar. Porque decimos, ¿en serio no puedo hacer nada? ¿No puedo hacer nada por mí mismo? ¿Nada por nosotros mismos? Eso incluye no comprarme un traje, un celular, un vestido nuevo. O sea, todo lo que hago está necesariamente teñido de egoísmo. Pero eso no es lo que quiere decir Pablo. La palabra que el apóstol usa para egoísmo en el original griego tiene la misma raíz que las palabras conflictos o contiendas. Él se refiere a una preocupación egoísta que lastima a los demás. O sea, una arrogancia divisoria. El egoísmo es obsesionarse con uno mismo, excluyendo a otros, hiriendo al resto del mundo. Entonces escucha las palabras que dice Santiago en Santiago capítulo 3, versículo 16. Él dice, porque donde hay celos y contención, hay una versión que dice rencillas, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces el egoísmo está muy emparentado con los celos. Velar por nuestros intereses, eso es ser un buen administrador. Hay que velar por nuestros intereses. Pero hacerlo de manera que excluyamos al resto del mundo es egoísmo, no es ser buen administrador, es ser egoísta. El adverbio que usa Pablo es muy útil, dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Entonces, ¿queremos tener éxito, que nos vaya bien? Sí, eso es noble, pero tenemos que tener cuidado de no herir a los demás en el proceso, de no ir pisoteando cabezas como se estila. ¿Queremos lucir bien? Sí, no hay problema. Solo que no hagamos que los demás luzcan mal. Eso es, en palabras simples, el egoísmo. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 4, Pablo afirma, el amor no es jactancioso, no es orgulloso, o sea, no va en desmérito del resto. Y te cuento, en el inicio, una experiencia personal que refleja esto que te acabo de decir. Yo recuerdo que hace algunos meses atrás, varios, me dispuse a buscar a Dios toda una semana. No lo hago por lo general. Tengo un día específico para orar, para meditar, y aunque puedo estar orando durante toda la semana, literalmente nunca, o no nunca, sino pocas veces, o no lo hago con frecuencia, de dedicar toda una semana. Y yo quería dedicarme toda una semana para meditar, para orar, puesto que tenía en mente predicar un mensaje algo complejo, y cuando me toca esos mensajes que siento que van a ser un parteaguas, álgidos, no de exhortación necesariamente, pero cuando siento que es un punto de inflexión, tengo la urgencia o la necesidad de buscar a Dios de una manera más específica o más explícita. Y me dije, voy a comenzar a orar desde el lunes, pero entonces a media mañana del lunes me llega o me entra una llamada de mi contador, y eso me cambió todo, porque estábamos en tiempos de impuestos, de pagar impuestos, así que una pregunta llevó a la otra. La cosa es que me sacó de onda. Yo dije, no hay problema, porque todavía tengo el martes. Dije, arranco el martes está bien. El martes alguien de mi equipo me hizo acordar que tenía pautada un par de entrevistas que yo me había olvidado por completo y que no las podía cambiar de agenda. No era lo que yo tenía en mente para ese martes, pero bueno, yo dije, todavía tengo el miércoles. El miércoles, mientras llevaba a mi hija al colegio, un querido miembro del equipo me escribió que su mamá acababa de morir, así que yo decidí llamarlo y consolarlo, hablar con él, ponerme a disposición, y mientras le hablaba yo miraba el reloj, muy dentro mío pensaba, ¿quién en su sano juicio se muere un miércoles? No, porque es el peor día para morirse, porque no es ni el inicio ni el fin de semana, y aparte es en el medio de mi semana devocional. Pero ¿qué le voy a decir? Se decidió morirse ese día. La cosa es que, mientras que yo trataba de alentarlo, ya me di cuenta que no iba a poder orar, porque se me había pasado gran parte de la mañana, así que terminé de conducir hasta la oficina y ese día lo dediqué a adelantar algunos proyectos de trabajo. Todavía tenía el jueves. Yo dije, jueves, viernes, está bueno. Pero el jueves temprano me llama el productor de nuestra gira que estamos haciendo por el mundo, a ver si podíamos reunirnos vía Zoom para decidir alguna futura fecha que tenían que decidirse sí o sí ese día y no podía esperar.
Me dijo, solo van a ser 10 minutos. Terminó siendo una reunión de 3 horas. Porque el productor es un tipo hablador, muy retórico, así que hasta que fuera el punto, a mí me comió 3 horas. Estábamos en el Zoom, yo traté de mostrar signos de impaciencia con mi lenguaje corporal. Le di cuerda a mi reloj digital. No sé si nadie se dio cuenta, no les importó un cuerno, la reunión siguió estirándose. Apenas se terminó la reunión, traté de salir rápido para poder irme a orar, porque dije, ahora sí, no me van a fregar más la oración, este es Satanás. Y justo en ese preciso momento que estoy saliendo de la oficina, llega nuestro misionero, Rob Owen, que venía desde Uganda. Yo amo profundamente a Rob, nuestro gringo, él integra nuestro board. Pero él tiene un gravísimo síndrome del cual el pobre no es consciente, que no salga de acá. Él tiene, obviamente, como un punto ciego que no logra ver. Rob tiene el defecto de estar siempre de muy buen humor y con muchas ganas de conversar, pobrecito. Y yo tengo la cualidad de que mi humor es cambiante, con muchos altibajos. Y casi nunca tengo ganas de conversar. Es una cualidad. Y la primera vez que yo lo conocí a Owen me invitó a almorzar, hace varios años. Dios sabe que no miento, tengo testigos. Nos sentamos a almorzar en un restaurante a la 1 de la tarde y nos levantamos de la mesa a las 6. Venía el camarero, se van a servir y él hacía, take it easy. Tardó 2 horas en ordenar, hablaba, lo agarraba el Espíritu Santo, porque tiene el defecto ese de que el Señor le habla todo el tiempo. Estaba comiendo, dejaba el plato, hacía y yo no puedo comer con gente tan espiritual, yo no puedo, estoy comiendo. La siguiente vez que fuimos a almorzar con Rob, yo me senté y le dije al camarero que era una sopa, salmón, el café y la cuenta. Él lo escuchó, se dio cuenta. Soup, salmon and chicken. Todo en ese orden y ya mismo. Y creo que Owen entendió la indirecta porque ella nunca jamás me volvió a invitar a almorzar. Volviendo a mi semana álgida, mi amigo conversador llegó desde Uganda y usó de la poca energía que me quedaba de ese jueves, porque él quería hablar y contarme. Yo tenía que dedicarme a las cosas del Señor y se me estaba interponiendo la gente en mi pragmatismo. Yo dije, otro jueves más. El viernes era mi último día para orar y preparar con tiempo mi mensaje. Pero apenas me desperté, tenía grabado un mensaje en mi celular de un pastor amigo que había tenido un serio problema con su hijo y me rogaba si era posible, es un pastor de Argentina, si era posible que habláramos un poco. Yo pensé, este hombre, este pastor, ¿entenderá cuál es mi llamado? ¿No se da cuenta cuál es mi lugar en la historia? Hay almas hambrientas que necesitan mi mensaje. Mentes extenuadas esperan mis predicaciones. Los mismos ángeles hacen fila los domingos para sentarse en los primeros asientos de River. Y este amigo me viene a hablar de sus problemas terrenales. Entonces mi planificación de la semana no estaba saliendo como yo esperaba y yo estaba disgustado, iracundo. El pequeño Dante se había hecho tan grande que yo era incapaz de ver a nadie más. Y Dios había decidido cambiarlo todo. A las 12 del mediodía del sábado, 120 horas más tarde de lo que me propuse hacer mi devocional, abrí la Biblia y encontré estas palabras: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino por los intereses de los demás. Y yo me sentí muy avergonzado que con tantos años en los negocios del reino, de tanto en tanto, olvido que no se trata de mí, de mi ego, de mi egoísmo, sino de servir a los demás. Y yo me comporté tan canalla, tan torpe, que yo pensé que todo eso eran interrupciones
a pesar de que pude consolar a alguien por la partida de su mamá, escuchar el reporte misionero de alguien de nuestra planta, no sé, hablar sobre una gira que va a bendecir a un montón de gente. Yo interpreté como que todo eso invadía mi enfoque, mi pragmatismo, y el ego de pronto no me dejó ver de qué se trataba la misión, cuál era mi llamado. Jesús lanzó una descarga contra los que a veces se creen que tienen un rango alto en la iglesia o se creen los tapones del océano, que esto no es un patrimonio solo de los argentinos, ¿eh? Hay muchos mexicanos, salvadoreños y chapines agrandados. Porque Jesús sabía que los grandes egos también crecen en las iglesias pequeñas y siempre están tratando de ocupar el primer lugar. Entonces Jesús les hablaba directo a quienes estaban en el tope de la escalera espiritual o de la escalera religiosa y lucían túnicas, títulos, joyas, asientos asignados. Y en Mateo 23:5 Jesús les dijo: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ensanchan sus filacterias, extienden los flecos de sus mantos, eso era literal. Extienden los flecos de los mantos, aman los primeros asientos de las iglesias, las primeras sillas de las sinagogas, las salutaciones en las plazas, adoran que los hombres le digan rabí, rabí. Yo creo que ese sermón nadie aplaudió, nadie dijo amén, porque Jesús no lo toleraba, es más, aborrecía esa actitud. Y a los líderes religiosos de Israel los llamó hipócritas, sepulcros pintados, víboras, serpientes. O sea, el Señor no se iba por las ramas, no se andaba con eufemismos. Los acusó de robarle a las viudas, de timar a los humildes y, para decirlo sin rodeos, de adorarse a sí mismos. Ustedes se adoran a sí mismos. Y esos mismos líderes se enfocaban mucho en las apariencias, amaban sus túnicas de Neiman Marcus, amaban que los demás los admiraran. Y Jesús tenía la capacidad de verlos y él no tenía necesidad de apariencias. Jesús no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice la Escritura. Y le decía: ustedes serán grandes en mi presencia cuando demuestren una vida de servicio a los más pequeños. Ustedes serán grandes en mi presencia cuando sirvan, honren y respeten a los más pequeños de los pequeños. Y él hablaba de visitar a los que están en prisión sin hacer un juicio de valores. ¿Por qué son delincuentes y por qué están en prisión? Él no dijo: visiten a los inocentes que están en prisión. Vayan a visitar a los que están en la cárcel. Invitó a los huérfanos, a las viudas, a los banquetes, cuidar a los ancianos, a los ciegos, a los enfermos. Él fue el hombre, Jesús fue el más anticultural que jamás vivió sobre la faz de la tierra. Se rebeló contra el sistema mismo del globo, el sistema del planeta. ¿Y qué es lo que nos mueve hoy el piso? Que Jesús nos pide que seamos tan anticulturales, tan subversivos como Él. Dijo: sabrán de ustedes, sabrán que son mis seguidores si se aman unos a otros. No mencionó sana doctrina y no la estoy desmereciendo, pero no dijo: los reconocerán por el largo de la falda de las mujeres, los reconocerán porque llevan una Biblia bajo el brazo, los reconocerán porque cantan las canciones de Miel San Marcos. Y Filipenses 2:3 afirma: estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Claro, porque es lógico. ¿Cómo puedo yo amar a otros si tengo los ojos fijos en mí, como me pasó esta semana? Que es uno de los tantos ejemplos, no es la única vez que me equivoqué de esa forma, es uno de los tantos ejemplos. A veces mi enfoque puede ser muy positivo para mi asignación, pero muy egoísta para quienes me rodeen. Se puede ver como egoísmo, vivir ensimismado en mi propio mundo. Claro, ¿cómo puedo incluso enfocarme en Dios si estoy enfocado en mi propio planeta? Dicho esto, ¿qué solución ofrece Dios para los sistemas humanos de jerarquías? ¿Qué solución? Él ofrece un cambio de dirección. En un mundo de movilidad ascendente, Él ofrece que empecemos a descender.
ir hacia abajo en lugar de ir hacia arriba, que no es una invitación que abunde en nuestros templos. Es muy difícil que al final de un servicio, de un congreso, el orador diga, los invito a rebajarse. Siempre es a subir, a empoderarse. En nuestro acervo cultural, descenso es una palabra reservada para los fracasados, para los perdedores. De hecho, es una de las palabras que se usa en el fútbol para los peores equipos. Se fueron al descenso. Se fueron de la A, se fueron a la B, a la C, a la Z. Y además tiene la implicancia descenso, que es lo contrario a ascenso. Están las antípodas. Y la palabra ascenso, en nuestra sociedad es una palabra adorada, venerada. ¿Quién no quiere un ascenso? Ascenso de piso, ascenso de trabajo, de empleo, de lo que sea, de título. Es una palabra reservada para los ganadores, para los héroes, clase alta. Nunca Forbes va a ser la lista de los 100 más pobres. Siempre son los 100 más ricos. Ascenso de jerarquía, elevar nuestro potencial, subir otro peldaño. Las librerías pululan de estos títulos. Suba un peldaño más. Avance hacia el futuro. Empodérese. Descubra el éxito subiendo a la cima. La palabra ascenso hasta tiene cierto sentido de virilidad. Ascenso. Nos dicen que hay que subir contra la ley de gravedad, contra las desventajas o contra cualquier otra cosa que se nos interponga. Uno asciende a la fama, al dinero, al foco de atención, al poder, al bienestar, al placer. O sea, la dirección de la grandeza, convengamos que es hacia arriba. Desde la perspectiva de nuestra cultura occidental, es la única dirección a la cual se debe ir, la elevación del ego. ¿Qué le decimos a nuestros hijos? Tú puedes lograr todo lo que quieras, tienes que ganarte un aumento de salario, un ascenso, tienes que recibirte en la universidad porque te va a abrir puertas para subir, para ascender. De la misma manera que la aguja de la brújula señala hacia el norte, la aguja humana siempre señala hacia arriba. Haz lo que sea necesario para conquistar la ley de gravedad. Todo, hasta el físico. Van a los cirujanos plásticos y dicen, súbame lo que se haya caído. Señora, pero eso no estaba tan subido ni antes, pero súbalo. Procura moverte siempre hacia arriba. ¿Por qué? Porque esa es la dirección de la grandeza. Eso es lo que nos dice el mundo. Y en ese contexto, todo Filipenses 2, que te sugiero que leas, debe ser el capítulo más contracultural de la Biblia. Filipenses 2. Porque ahí se nos dice que si uno quiere de veras ser grande, tiene que cambiar el GPS e ir para abajo. Debemos descender hacia la grandeza. Descender hacia la grandeza. Lo diré otra vez. Descender hacia la grandeza. De hecho, es un absurdo, es un oxímoron. ¿Se acuerdan? En el colegio, un oxímoron es una figura retórica que combina palabras contradictorias con significados opuestos como viejas noticias, silencio ensordecedor, pequeño gigante, caos organizado, argentino humilde. O sea, ¿se entiende? Dicho sea de paso, esta semana escuché una frase que dice, un argentino que no tiene ego es porque seguramente es un uruguayo. No, descender hacia la grandeza también es una paradoja. El año pasado yo fui invitado a la asunción del segundo mandato de Nayib Bukele en El Salvador y me asignaron el mismo hotel en el cual se hospedaban los mandatarios y las celebridades. Yo pensé que iba a ir a otro hotel, pero no, o un hotel más espiritual, pero no, me mandaron a ese. Ya estaba feliz. En algún punto me sentí especial, porque dije, ¿a qué hotel? Al que van todos los presidentes invitados a la asunción de Bukele. Y en un momento, mientras oprimía el botón del elevador que me llevaría a mi cuarto, vi entrar por el lobby al hijo de Donald Trump Jr., junto al conocido actor Eduardo Verástegui. Unos enormes guardaespaldas morenos, ni siquiera
hablando mi idioma, pero me hicieron saber con una seña que debía hacerme a un lado y dejarles mi lugar, mi turno en el elevador. A Donald Trump Jr. y Eduardo no son de los que pueden esperar un elevador. Supongo que hay gente de esos niveles. Así que me aplastaron contra la pared con una mano del moreno acá del guardaespaldas que apretaba mi pecho y yo de manera voluntaria y humilde lo dejé subir primero. Cuando pasaron por mi lado, ambos me saludaron amablemente, pero usurparon mi turno en el elevador. Luego que ellos subieron, dije, bueno, es una prueba de humildad para mi carácter. Volví a oprimir mi botón del elevador y sentí otro tumulto en el lobby y esta vez quien llegaba era el presidente argentino Javier Milei. Hasta ahí llegó mi humildad y mi paciencia. Dije, ya está, no voy a estar haciendo pruebas de humildad toda la noche. Así que miré al guardaespaldas argentino, que sí hablaba mi idioma. Dije, yo voy a subir primero a mi cuarto, porque si no le van a tener mañana que pedir a Maldonado que bendiga a Bukele. Ahora, es natural que esto suceda. Al día siguiente estaba ahí en el salón presidencial y vi llegar uno por uno con una música especial a todos los mandatarios invitados. Y cuando entró el rey Felipe VI de España, todos se subyugaron de manera instintiva, y yo también, porque de hecho apenas terminé mi oración por Bukele, el rey se me acercó y él miró hacia abajo así, yo tuve que mirar hacia arriba porque el tipo es así, yo lo vi como el doble es el profesor Girafales de España. Y me dijo, enhorabuena, necesitamos una bendición de estas en mi querida España. Como es la primera vez que yo estaba ante un rey, digo un rey terrenal, no me salió su majestad, le dije, como usted quiera, jefe. Jefe. Después me dijeron, el protocolo es su majestad, no me sale. Le dije, cuando usted quiera, jefe. Y dice así como... Ahora, es natural que les debamos respeto. Cuando el presidente de la compañía pide algo, lo consigue porque es el presidente o el CEO. Cuando la superestrella o el rockstar se acerca a nosotros, lo tratamos inmediatamente con preferencia, reflexivamente. Los camareros nunca le dicen a Tom Cruise, a Messi o a Taylor Swift que no hay mesas disponibles, nunca. No tienen que hacer reserva. Ni siquiera le dicen que no a Paquita, la del barrio. ¡Rata de dos patas! Tienen miedo que después le dediquen una canción. Bueno, ahora, ¿pero qué sucede cuando el empleado de limpieza nos pide 5 minutos de nuestro tiempo? Cuando la madre soltera del departamento de al lado nos pide un pequeño favor por enésima vez. O el que corta nuestro césped nos pide un consejo. ¿Cómo tratamos a aquellos de los cuales no podemos obtener nada en retribución? Bueno, la respuesta, si vamos a ser muy honestos, la respuesta es que lo tratamos a esa gente según nuestro estado de ánimo. De cuántas veces nos haya pedido un favor antes, por ejemplo, si ya es la cuarta, quinta vez, nos molesta. Y si nos sentimos espirituales un día, dependerá de cómo tratamos a esa gente que están por debajo de nosotros, ya sea profesionalmente, económicamente o ministerialmente, porque aunque seamos hispanos, trabajadores, todavía tenemos gente por debajo nuestra a las cuales podemos llegar a maltratar. Yo lo he visto. Me ha dado mucha vergüenza estar con gente comiendo y ver cómo maltrata al camarero, porque no es lo que pidió. Y si bien no tiene que tragarse lo que no pidió, hay maneras y maneras. Hay formas y formas, pero la mirada despectiva, las maneras de hablar que yo he visto en algunos, me asustó. Ahí me di cuenta que el honor es opcional, que mostramos interés solo si nos conviene o los admiramos.
Y Filipenses establece claramente que descender significa degradación, anonimato, servidumbre, disminución, reducción, pérdida y muerte. Eso es descender. Ni la mejor agencia publicitaria podría encontrar un lema o un eslogan para difundir el mensaje de descender. Imagínate en la televisión, desciende hasta lo más bajo, piérdelo todo. No hay forma de que eso sea vendible o redituable. No hay marketing que resista eso. Y muchos cristianos hoy a veces confundimos la fe con una lista de deseos egoístas y llegamos a la iglesia para empoderarnos, para ver si subimos, si sacamos el campeón que hay dentro nuestro. Es más, ¿cuántos de nosotros hemos menguado o disminuido en los últimos meses de manera adrede para que la causa de Cristo pueda avanzar? Descender es la única manera para llegar a ser grande delante de los ojos de Dios. Y descender no es una de las opciones, es la opción. La Biblia dice claramente que Jesús descendió al mundo y descendió desde la mismísima cumbre. Y una vez que comenzó la vida en la tierra, Jesús nunca dejó de descender. Siendo el omnipotente, lloró. Siendo dueño de todas las cosas, no tenía hogar. Siendo el rey de reyes, vino a ser un siervo. Siendo el origen de la verdad, fue declarado culpable de mentira y de blasfemia. Siendo el creador, fue escupido por sus criaturas. Siendo el dador de la vida, fue crucificado en una cruz. Entonces Cristo violó todos los principios del sistema mundanal. El más alto vino a servir a los más bajos. Aquel que poseía todas las cosas se convirtió en nada, literalmente. Y mientras que otros trataban de ascender, él descendía. Él cambió un castillo sin manchas por un establo mugriento. Cambió la alabanza de los ángeles por la compañía de asesinos. El que podía sostener al universo con sus manos, en la palma de su mano, renunció a eso para flotar en la placenta del vientre de una muchacha. Ahora, si fueras Dios, ¿dormirías sobre paja? ¿Te alimentarías del seno de una mujer y dejarías que te envolvieran en pañales? ¿Cuántas veces nosotros subimos un poquitito el estatus social o económico y ya decimos, no, yo en turista ya no viajo más? O no, yo en ese barrio lleno de hispanos no puedo estar. Pero si eres hispano, sí, por eso, no. Quiero irme a un lugar donde haya gringos. Para fregar el barrio gringo, porque no sé para qué queremos ir. ¿Harías eso? Cristo lo hizo. Si supieras que ellos a quienes amas se van a reír en tu cara, ¿te seguirías preocupando por ellos? Porque hay que lavarle los pies a Judas, sabiendo de que Judas, después, esos mismos pies van a estar en el patio de Caifás traicionándote. O que todos esos pies van a escapar como ratas. Si supieras que todas las lenguas que creaste se van a reír de ti, las bocas que creaste te van a escupir, las manos que hiciste te van a crucificar, ¿las habrías creado? Entonces se humilló a sí mismo Cristo, sí, pero pasó de dar órdenes a los ángeles a dormir sobre paja, de sostener las estrellas a tomarle el dedo a María. La palma que sostenía el universo recibió el clavo de un soldado de Roma. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el amor. Anteponer el amado. Nuestra alma fue más importante que su sangre. Nuestra vida eterna más importante que su vida terrenal. Nuestro lugar en el cielo más importante para él que su lugar en el cielo. Así que renunció a su lugar para que tuviéramos el nuestro. ¿No es fascinante? ¿No es fascinante? A mí me vuela la cabeza. Entonces, abajo conduce hacia arriba. Y Filipenses 2:5 nos dice que nuestra actitud debería ser la misma que Jesús. No nos pide que nos dejemos crucificar, pero que al menos no pisoteemos a los que están abajo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios
sobre cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se volvió a humillar a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero es pertinente dejar algo muy en claro, porque a la hora de decir vamos a descender, nos solemos confundir. Por ejemplo, Santiago 4:10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces, Dios pide que perdamos para que podamos ganar. Nos hace una petición y después nos ofrece una promesa. Dice: pierde tu ambición egoísta y yo te honraré por amar a los otros. Pierde tu adicción a las cosas y yo te voy a proveer sin medida. Pierde tu obsesión por estar al control y yo te daré poder. Pierde tu vida y yo te daré la eternidad. En otras palabras, no es lo mismo que Dios nos humille al hecho de que nos humillemos de manera intencional. Pierde tu vida, humíllate, humillaos. Después está la palabra que dice: al que se enaltece, Dios lo va a humillar. Yo no quiero ser parte de eso. Yo no quiero que Dios me humille. Yo quiero seguir la consigna que Dios nos pide, que intencionalmente descendamos. Descender requiere pequeñas decisiones diarias. No es: ahora salgo de acá, regalo la casa, regalo el auto, si tengo auto, vivo bajo un puente. Eso es vagancia, eso no es humillarse. Eso es ser mal administrador. Pero el descender son pequeñas decisiones diarias. Esto es lo difícil, porque hay que descender conscientemente, es lo que más cuesta. Uno va por la vida, nos enseñan a abrirnos paso, y los que hemos nacido en lugares pobres, apenas logramos algo, un zapatito mejor o una casita más cómoda, vamos por la vida teniendo eso como base, ya no queremos volver a la pobreza. Descender no tiene que ver con economía necesariamente. Lo que trato de decir es que cuando uno tiene cierto nivel espiritual, ministerial, económico, uno ya no quiere volver a la chusma, retroceder. Está bien, porque uno sufrió mucho y uno no quiere eso ni para uno ni para sus hijos. Pero descender es principalmente un asunto de actitud. Y quiero decir lo que sigue para buenos entendedores. Algunos quizá no entiendan, aquí sí, porque aquí son todos sumamente inteligentes, pero en el otro servicio son un poquito más lentos. Todos llegaremos a un momento en la vida, todos, en que nuestro descenso a la grandeza se va a complicar debido a las múltiples opciones y la mejora de nuestra calidad de vida. Esto no es un mensaje para ricos. Para cualquiera que mejore un poquito la calidad de vida, ya se empieza a complicar el descenso, por lo mismo. Por ejemplo, no es lo mismo sentirnos humillados o sentirnos que descendemos porque no nos queda otra opción, por una quiebra, porque no nos dan lugar en la iglesia, porque tenemos un divorcio, porque tenemos un hijo en rebeldía y uno tiene que descender en todos los niveles, que hacerlo de manera intencional. O sea, puede llegar una temporada en la cual, por poner un ejemplo, en términos económicos, empezamos a estar medianamente cómodos. No para decir, qué bruto, cómo me sobra el dinero, pero medianamente cómodos. O sea, que ya no tenemos que preocuparnos si vamos a comer o no. Y hasta voy más allá. Debe haber gente que va al mercado y ya no se fija los precios. Compra lo que necesita porque sabe que tiene resto y si no, mete la tarjeta. Parece una bobería, pero hay muchos en nuestros países que no pueden darse ese lujo. Tienen que ir mirando la etiqueta, porque si compran 12 huevos de más, a lo mejor se quedan sin harina o viceversa. Hay momentos que hasta podemos tener nuestro propio autito o una casa decente, que no se llueva, o el último celular, o un buen crédito. O sea, o que seamos ministros conocidos, empezamos a servir al Señor y un día nos empiezan a invitar en distintas partes del mundo y nos dan ofrendas por predicar, nos pagan por lo que antes hacíamos gratis y nos dicen cuánto hay que darle, a ver, cuánto hay que darle, venga y deme una palabra. A mí me han llegado esas ofertas que era muy jovencito. Resulta que teníamos que poner dinero. Yo vengo de las iglesias donde uno había que poner dinero para servir. Pastor, ¿puedo tocar la batería en la iglesia? Sí, comprate una batería y venía a tocar.
Era así. Uno traía su instrumento. ¿Qué te van a pagar? Tu abuela te van a pagar. Y your grandmother, te decía el pastor si querías. ¿Me van a pagar? No, uno iba gratis y ponía dinero y ve que salía a predicar a la plaza y yo pongo esto y yo pongo el otro y yo llevo la comida y yo llevo el megáfono. Uno sabía que para el Señor había que darlo todo. De repente capaz que en la providencia divina, no estoy haciendo un juicio de valores, digo, en la providencia divina alguien dice, yo te voy a bendecir por esto. La cosa es, el punto es que cuando entramos en cierta temporada de confort, entonces hay que tomar decisiones muy conscientes para poder descender, porque ya no queremos descender más. En palabras más simples, llega un momento en que podemos estar dando de todo aquello que nos sobra. Tiempo, voy a darle al Señor tiempo si me sobra. Energía, si me sobra. Dinero, servicio a Dios y hasta voy a ofrendar si me sobra. Primero tengo que pagar mi gasto y si me sobra voy a poner una ofrenda, lo cual ya deja de ser ofrenda y se transforma en limosna. Entonces a veces la cosecha puede esconder un nuevo anzuelo. Cuando somos bendecidos viene la tentación de pensar más altamente de nosotros de lo que deberíamos pensar. Y la palabra dice, ninguno tenga un concepto más alto de sí mismo del que deba tener. No está diciendo que te sientas una basura, que nos sintamos la nada. Pero dice, ninguno tenga más alto concepto del que deba tener. O sea, uno tiene que tener un concepto bueno de sí mismo, porque uno no puede amar al prójimo si no se ama a sí mismo. Pero cuidado, amarse a sí mismo es una cosa y tener un alto concepto, sentirte la última Coca-Cola del desierto, es otra cosa muy distinta. Y cuando llegan los tiempos merecidos de cosecha, porque van a llegar, la cosecha no falla si hubo siembra, es probable que seamos seducidos hacia las trampas del egoísmo otra vez. Uno puede ser egoísta porque no tiene dónde caerse muerto, como decía mi papá. Mi papá, cuando éramos muy pobres, no dábamos nada porque decía, si damos, no comemos nosotros. Venían las visitas y mi mamá decía, no te puedo creer, basuras del infierno, guardad las empanadas. Y las guardábamos. Entonces le dábamos, hay una infusión en Argentina llamada mate, que es muy parecida al té, le damos mate, hasta que la panza le hacía así de agua y se iban. Decía la visita, ¿hay olor a comida? Acá no, debe ser del vecino. Y estaban las empanadas ahí tapaditas con un trapo arriba de la nevera, hasta que se fuera la visita, porque decía mi papá, no tenemos. Entonces éramos egoístas por ratones. Pero después uno se puede hacer egoísta porque hay que tener por si este tiempo se termina. Hay gente que es egoísta por las dudas. Entonces dice, no, y quién sabe si esto va a durar. Y hay otros que son egoístas porque empiezan a decir, yo quiero más, si me pongo a dar no voy a tener más. Entonces nuestro entorno cambia y a veces estar con los que tienen puede ser difícil recordar las necesidades de que no tienen. Yo puedo entender que alguien que nació en cuna de oro, se crió en el palacio de los príncipes, de repente a veces no tiene conciencia de que haya necesidad. Yo no me enojo cuando un gringo hueso colorado, digo a la gente del resto del mundo, hueso colorado es gringo de Gringolandia. Dice, yo no sabía que había otros países además de México. Yo pensé que estaba Estados Unidos, México y después había agua. Gracias a Netflix descubrí que está Italia. Si no, no sabía. Si no fuera por Netflix, no sabe que hay otra raza. Lo entiendo, porque viven en su burbuja. Nosotros los hispanos, la mayoría venimos de pelearnos con la vida, de pobreza, de escasez. Si no tuvimos escasez, nosotros tuvieron nuestros padres. Y si no tuvieron escasez, nuestros padres eran nuestros abuelos. Pero muy difícil que haya alguien acá que mirando para atrás dice, yo provengo de millonario. Menos que sea narco. Si no, no. Si está acá el nieto de Pablo Escobar, te bendigo. Pero la mayoría. Entonces, cuando uno llega y cosecha porque trabajó mucho y Dios te bendice, es muy probable que uno empiece a olvidarse de dónde salimos. Entonces uno ya se empieza a juntar con los que tienen más o menos nuestro nivel.
Pasa como cuando nos convertimos. Ya no tenemos amigos mundanos. Ya queremos estar con creyentes y está bien porque uno quiere hablar temas en común, las cosas de Dios, pero de repente nos hacemos tan asépticos que ya no llegamos al perdido y hasta después nos repele el perdido y nos olvidamos que esa era nuestra misión, nuestra asignación. Entonces uno a veces en nuestro afán de tener más confort puede perder la noción de cuando no teníamos y que hay gente que sigue no teniendo. Y no hablo solamente de dinero, en todos los órdenes de la vida. No se trata de cuánto poder, influencia o dinero tengamos, sino cómo lo vamos a administrar. El carácter también se ve en cómo administramos las bendiciones. Yo no adhiero a la frase, ¿cómo te cambió el dinero, ¿Cómo te cambió la plata? El dinero no cambia a nadie. El dinero muestra la esencia de lo que eras antes de tener dinero. Lo que pasa es que cuando eras pobre nadie le importaba cómo eras. Pero cuando llega el dinero, muestra la esencia de cómo eras. Hay mucha gente que no sabría qué hacer con una red repleta de peces. Y hay muchos que no saben qué hacer con tanta bendición. Entonces, ¿qué hacemos con el poder, por ejemplo, que el dinero nos trae? No es un mensaje para multimillonarios. Estoy hablando de aquellos que hoy tienen un poquito más que hace una década. Nuestro dinero es un medio que Dios utiliza para impulsar sus propósitos sobre la tierra. Cuando alguien dice Dios no necesita dinero, sí, pero nosotros sí necesitamos el dinero, porque si no, no podemos predicar, no podemos sostener los orfanatos, no podemos construir escuelas. Esto lo sabe cualquiera que va al mercado y dice quiero pagar con sentimiento. ¿Con qué va a pagar, señora? Con el poder de Dios. Te sacan a patada. El dinero es una herramienta. Él usa a su gente para distribuir sus recursos y a que nos hagamos cargo de las necesidades de esta tierra. Entonces es natural que Dios busque a aquellos que saben administrar con sabiduría según sus principios. Porque es sorprendente cómo le pedimos a Dios que nos dé algo extra y cuando llega ese extra a nuestras manos, no somos fieles en hacer lo que Dios quiere que hagamos con ese extra, nos olvidamos. Entonces, ¿por qué Dios va a seguir bendiciéndonos de manera extra si no somos fieles con lo que Él nos da? Lucas 16:11 es muy claro. Por tanto, si no habéis sido fieles con el uso de las riquezas injustas, ¿cómo Dios va a confiarte las riquezas verdaderas? Entonces, la administración personal, la cual no me voy a meter, pero el Señor sí se mete, grafica nuestro estado espiritual. Según en cómo malgastamos, en lo que gastamos, muestra, es un diagnóstico de cómo está nuestra fidelidad con Dios. Porque Él no nos va a dar riquezas verdaderas y las riquezas injustas no las sabemos administrar. Pero yo quiero regresar al tema del egoísmo porque esto es tema para otro mensaje, lo que acabo de decir. La semana pasada yo te conté la historia de Saúl y David. Saúl estaba siempre más preocupado por su propia reputación que por la de Dios. Solo ese factor diferenciante es el motivo por el cual el destino de ambos tomaron caminos divergentes, Saúl y David. Saúl fue el rey más inseguro de las Escrituras, un pésimo administrador de las riquezas injustas. Y esa inseguridad no solo socavó su integridad, sino que también lo alejó de su propósito, lo alejó de su destino. Hay dos versículos que presentan dos momentos decisivos en la vida de Saúl. Primera de Samuel 14:35 dice, luego Saúl construyó un altar al Señor. Y fue el primer altar que le levantó a Dios. Hasta ahí todo perfecto. Saúl levantando, un rey, un altar a Dios. Saúl está dando crédito a quien se lo merece. Está reconociendo que es Dios quien gana sus victorias, que Dios es quien lo ungió. Todo cambia un capítulo después. Primera de Samuel 15, ya no 14, 15, 12, relata. Luego Saúl se fue a Carmel y allí se levantó un monumento. En algún momento entre Primera de Samuel 15 y Primera de Samuel 14 y Primera de Samuel 15, Saúl se dejó de edificar altares a Dios para construirse monumentos a sí mismo. ¿Quiénes se construyen monumentos a sí mismos? Los que piensan que valen poco. El orgullo es un subproducto de la inseguridad.
Muéstrame a alguien petulante y yo te voy a mostrar un tipo inseguro o una mujer insegura. Yo he conocido gente así, agrandados así, aleluya. Viene primero el pecho y al rato viene él atrás. Inseguro. Porque, ¿qué dice la famosa frase mexicana? Dime de qué presumes y te diré de qué escaseas. ¿Sí? Un tipo que habla de sus hazañas sexuales deja mucho que desear. Pregúntenle a las mujeres. Un tipo que habla de su dinero, de su poder, es porque realmente, pobrecito, necesita todo eso para tener una valía. Mientras más inseguros seamos, más monumentos necesitamos construir. Y pedimos que nos antepongan un título: doctor, pastor, apóstol, arcángel, querubín, díganme querubín. Y ahora permíteme que te haga una pregunta difícil que te va a exigir una respuesta franca. Va a exigir una respuesta franca en tu corazón. ¿Le estás edificando altares a Dios o estás levantándote monumentos a ti mismo? Usted dice, ¿y cómo es eso? Bueno, ¿cuál de las dos reputaciones te preocupa más, la tuya o la de Dios? Si la que te preocupa más es tu propia reputación, el qué dirán en las redes, qué dirán mis parientes, entonces te estás levantando monumentos a ti mismo. Y tu relación con Dios tiene como meta tu provecho propio. Es la gente que después se va de la iglesia porque no le resultó la magia. Yo diezmé y Dios no me prosperó 10 veces más. Yo vengo acá, me congrego y se me murió un ser querido igual. Porque creen que están comprando un seguro médico. En realidad no están sirviendo al propósito de Dios. Están practicando una espiritualidad ascendente, una espiritualidad egoísta. Una espiritualidad ascendente es un oxímoron. Están practicando una espiritualidad que quieren que sea Dios quien sirva a sus propósitos. Dios, dame esto, bendíceme, te ruego por esto, decreto esto, declaro lo siguiente. Y Dios está corriendo y dice, sí, ¿qué más, hijo? ¿Algo más para servir? ¿Algo más? El Señor se va a servir. Decreto este año que voy a ser bendecido. Ya le traigo el decreto, Señor, ya le traigo. Y viene el Señor con un plato. Señor es un camarero. Y decretamos y ordenamos y reclamamos y ordenamos y qué sé yo, y soltamos y la palabra gravita y la dejamos de gravitar y la volvemos a agarrar. Y el Señor está ahí como camarero diciendo, ¿qué más se va a servir el Señor? Eso tiene un nombre. La enfermedad que te hablé al inicio, egoísmo. Eso es cuando el sueño que nos da Dios se vuelve tan importante o más importante que el dador del sueño. Caramba, que hemos visto gente que iba tras un sueño de Dios y el sueño creció más que el Dios al que desea servir. Y cuando Dios ve que un sueño que Él mismo nos ha dado se roba su gloria, entonces va a permitir que mordamos el polvo. Te lo digo por experiencia, no porque vi a los demás. Muchas veces yo creí que ese sueño era de Dios y no dudo que lo haya sido. Pero de pronto el sueño me enamoró más que el dador del sueño. Por eso yo te decía que es difícil descender conscientemente. Porque al egoísmo le podemos disfrazar de palabras religiosas. Tengo la carga por las naciones. Dios me llamó para ser apóstol y Dios me mostró que iba a tener 500 anexos. El Señor cierra los ojos y me veo en un estadio. El mismo egoísmo, cambian los juguetes. Pero es lo mismo que el que dice quiero comprarme un auto último modelo, quiero comprarme un auto de alta gama, quiero una casa con piscina. Bueno, a veces lo disfrazamos de palabras más espirituales, pero a veces es egoísmo puro. Cuando alguien dice mi sueño es predicar, o mi sueño es ser rico, o mi sueño es ser pastor, yo siempre le pregunto, ¿para qué? ¿Para qué? No, pero para predicar, ¿pero para qué? Porque el cristianismo en su forma más pura no está enfocada en nuestra satisfacción, en nuestros sueños. No somos un multinivel, gente, no somos ni Amway ni Herbalife. No lo somos. No buscamos estar en la cima de la pirámide. Venimos acá para estar debajo de la pirámide y servir a los demás. Vamos a servir, ¿sí o no? Hay algunos servidores o varios que se fueron de River porque dice, en River no hay lugar para nadie. Digo, ¿de verdad?
Amueblamos casas toda la semana, ahí van nuestros voluntarios, vamos a África, ahora estamos por ir de vuelta a Uganda, a la India, en plan de emergencia seguimos. El que quiere servir tiene un montón, esta debe ser la iglesia que más oportunidad de servir al voluntariado da. Pero lo que están diciendo ellos es, en River no hay un lugar donde me vean servir. Dante no le da el micrófono a nadie. Y entonces imagínate que vienes a un servicio el domingo y antes de que yo hable acá, pasan 8. Uno a hablar una cosa, otro a exhortar, otro a leer la Biblia, otro a levantar la ofrenda, otro porque quieren servir al Señor. Eso no es servir al Señor, eso quiere que lo vean. Lo que hacen es robar tiempo del servicio. Si lo único que tenemos que hacer es cantar, adorar, dar 2 anuncios y predicar. Eso es el servicio, punto. ¿Para qué hace falta que haya más gente que lo vean servir? No está mal, digo que uno tiene que pasar por el tamiz. ¿Cuál es mi motivación? La fe cristiana es un asunto de dar, no de recibir. El asunto es cómo administramos quienes somos lo que se nos fue dado, sea dinero, autoridad, talento, dones, influencia. Si lo empleamos en nosotros, estamos construyendo monumentos externos. Solo cuando usamos nuestros recursos para el servicio de Dios es cuando construimos altares a Dios. Y hay un mundo de diferencia entre un altar y un monumento. Son parecidos. De lejos parecen las mismas estatuas. Pero el propósito y la motivación son diametralmente antagónicos. A veces parece que le estamos construyendo algo a Dios y es un monumento a nuestro ego. ¿Cuántas catedrales, iglesias, torres gigantescas hemos visto quedar en la nada, en la quiebra y eran para Dios? Comenzaron siendo para Dios, pero en algún momento los gastos fijos se interpusieron en la visión. Por eso vuelvo a insistir, descender hacia la grandeza se libra en el campo de batalla de las pequeñas decisiones diarias. Las pequeñas decisiones intencionales, que son los peldaños que toman la senda descendente. ¿Cuesta? Horrores cuesta. Yo nunca me atrevería a exhortarte ni a decirte así es como se hace. De hecho, me puse de ejemplo de lo canalla que he sido, tratando de orar a Dios toda la semana y no viendo la necesidad de la gente. ¿Cuesta mucho descender? Cuesta. Porque nuestra naturaleza humana es ser egoísta. ¿Qué gano yo? ¿Qué gano yo con esto? ¿Qué me dan? Y cuando uno tiene el qué gano yo, qué me dan, y tiene esa mente socialista, me ha pasado mucho cuando hacemos la gira. Nosotros hemos mandado 44 millones de dólares al mundo desde el 2020 hasta la fecha. Es mucho dinero. Acá estamos hablando de un promedio de 10 o 12 millones por año. Nunca se ha cobrado una entrada para entrar a River. La ofrenda está afuera. Nunca pasamos, o sea, hace años que no pasamos un recipiente para que la gente ofrende. Va y busca las urnas que están afuera si quiere ofrendar. Sin embargo, yo hago salud. Sin embargo, yo. Y se lleva el pulmón cuando se va, ¿eh? Sin embargo, yo hago una gira, que es parte de mi trabajo, que además donamos todo lo que se va a recaudar en la gira, en este caso Argentina, y la gente dice, ¿cómo cobra lo que le fue dado de gracia? Porque lo tiene que dar, porque si lo recibió gratis. Yo digo, yo doy de gracia lo que me dieron de gracia, la palabra. Pero el teatro no me lo dan de gracia, el avión no me lo dan de gracia, el hotel no me lo dan de gracia, la comida no me la dan de gracia. Pero hay gente que no lo puede entender porque cree que todo tiene que ser gratis. Entonces yo voy a la iglesia y ¿qué me dan? Porque hay otra congregación que me dan Starbucks. Gratis, de verdad. Entonces, bueno, pero lo bueno de esto es que uno sigue leyendo Filipenses en la vida. Y en la vida, tanto en Filipenses como en la vida, hay un giro curioso. A mí me sorprende porque a continuación del versículo 8 del capítulo 2, el autor declara, por eso, porque se humilló, Dios exaltó a Cristo hasta lo sumo. Digo que es un giro curioso porque al entregarse uno completamente, sin ninguna ambición egoísta, recibe todas las cosas que recibió Jesús. A los cristianos se les promete gozo, recompensa de Dios cuando se entregan plenamente a sí mismos en amor incondicional hacia otros. O sea que hacia abajo, esos pasos que nos alejan del egoísmo, misteriosamente se convierten hacia arriba. Las implicaciones son asombrosas.
¿qué sucedería si en nuestro mundo comercial, por lo menos donde estemos involucrados nosotros, si todos en la compañía donde trabajamos trataran a los demás como un VIP, aunque esté por debajo nuestro? ¿Qué sucedería si los ejecutivos trataran a los empleados de la oficina de igual manera y no hicieran distinción entre quién gana más y quién gana menos? ¿Qué sucedería si los presidentes mostraran honor y respeto a los conserjes nocturnos, a quienes hacen la limpieza? Si le preguntáramos el nombre nada más, a que a veces pasamos por arriba cuando vamos al baño en un aeropuerto, en un sitio público, si le preguntamos el nombre al que está ahí esperando que salgamos para reponer el papel higiénico y limpiar lo que hicimos. Imaginemos un sistema político en donde los políticos se preocuparan realmente, no estando en campaña proselitista, cuando ya son presidentes, se preocuparan realmente por quienes gobiernan, por quienes no tienen para comer. ¿Qué sucedería si nuestro sistema educativo, todos los maestros trabajaran por el bienestar de los estudiantes para que aprendieran, no solo para que repitieran de memoria? Imagínate el impacto que pudiéramos lograr si todo el mundo practicara un trato preferencial para todo el mundo por 24 horas, una purga de 24 horas. Si se hiciera un día, así como Thanksgiving, como Halloween, un día entero donde todo el mundo tiene que tratar con quien se cruza como superior a sí mismo. Así haría el mundo, en 24 horas. Imagina lo que ocurriría en las iglesias. Y que la mujer que entra vestida de manera inapropiada o indecorosa fuera tratada como una sierva del Señor. O entra el muchacho dark, llena de tatuajes y aretes, y recibe la misma honra que el hijo del pastor. Un día que cumpliéramos lo que el Señor nos pidió que cumplamos toda la vida. Lo que sería el mundo. Que las alfombras rojas no fueran solo para las estrellas de Hollywood, sino para cualquier transeúnte. Pero eso nunca va a suceder, al menos que lo hagamos suceder. Porque aquí el error puede ser, vamos a orar por eso. No, no hay que orar por eso. Hay cosas por las que no hay que orar. El que no trabaja, que no coma, mijo. Voy a orar para conseguir trabajo, pero hay que salir a buscarlo. No se ora en vez de honrar, no se ora en vez de trabajar, y no se ora en vez de tratar al otro como si fuera superior a mí mismo. Porque de aquí puede devenir, vamos a poner una campaña de oración para que todo el mundo ame. No, esto hay que salir y amar, no hay que orar. Dios va a decirnos, porque estás orando por lo que ya está escrito, hay que obedecer. Entonces es fácil decir, voy a comenzar cuando tenga más tiempo, después que solucione mis problemas. O voy a comenzar a amar cuando vea a otros que hacen lo mismo. Pero el amor no funciona con excusas. El cambio ocurre con acciones voluntarias, intencionales, arbitrarias. Pero hay que tener en cuenta que esa conducta revolucionaria va a tener un costo, River. Uno no se puede oponer tenazmente a algo tan poderoso como el egoísmo, que está institucionalizado sin que haya resistencia. Habrá resistencia. Habla en contra del egoísmo y tendrá gente muy enojada, como los religiosos que llevaron a Jesús a la cruz. Cualquiera que ame realmente aprenderá del dolor, del rechazo, del odio y de la ira. Pablo aprendió eso, el apóstol, pagó un alto precio por ser el autor de las palabras que hoy hablamos. Durante el transcurso de su vida, Pablo fue golpeado, azotado, encarcelado, abandonado, traicionado y finalmente martirizado. Consideremos la vida de Jesucristo, vaciándose a sí mismo de su derecho divino. Humildemente, insisto, descendió a la tierra. Con cada respiración, cada palabra, cada acción, desafió la ley del egoísmo, la desafió. Amó incondicionalmente a la prostituta, la que tenía 5 maridos y un amante, al cobrador de impuestos. ¿Cómo terminó? En la cumbre, pero en la cumbre de una colina, fuera de Jerusalén, odiado por la élite, crucificado por un sistema que él vino a destruir, con un letrero raído colocado sobre su cabeza ensangrentada que decía, ¡ja, ja, rey de los judíos! Eso es lo que eres. Hasta ahí lo llevó el amor.
Jesús señaló el gorrión, el pájaro menos valioso de su tiempo, y dijo, ¿no se venden 5 gorriones por 2 moneditas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Y asimismo sucede con ustedes. Aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. No tengan miedo. Ustedes valen mucho más que los gorriones. Y nosotros nos acordamos de las águilas. Dios se acuerda de los pajaritos del mundo. Nosotros hacemos estatuas, monumentos de bronce y les ponemos el nombre de águilas a nuestros equipos deportivos, o halcones, los halcones dorados, las águilas de... Pero Dios se fija en los gorriones. Cristo da una atención especial a los rotos, a los caídos, y nos insta a seguir su ejemplo. En Lucas 14:13 dice, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. No es una metáfora, no es una licencia poética. Cuando hagas una fiesta, llama a los que nunca podrían entrar a una fiesta. ¿Cuántos de nosotros lo hemos hecho? No lo hemos hecho. Entonces, a priori el egoísmo se vence cuando uno descubre que no tiene que demostrarle nada a nadie. Fuimos llamados a amar. Si eso es un escándalo para algunos, igual. Si nos van a tildar de ecuménicos, liberales, porque decidimos amar, bueno, es el mandato que yo entiendo que el Señor nos da. Él no me puso ni de juez, no me puso de cónsul para decidir quién va al infierno y quién va al cielo. Él me dijo que yo tengo que amar. Uno no se puede equivocar amando. Como digo siempre, no llegaremos a las puertas del cielo y el Señor nos dirá, uy, amaste más que yo, así que al infierno. Nunca. Y cuando uno vive sin egoísmo, Dios le va a demostrar a los demás quiénes somos nosotros. La mayor de las libertades consiste en darnos cuenta de que no le tenemos que demostrar nada a nadie, solo a Dios. Esa es la mayor libertad. La verdad nos hará libres, pero de las cosas que nos hace libre a priori es de no querer ni necesitar demostrarle nada a nadie. Entonces tal vez sea la hora de seguir, de dejar de seguir atribuyéndonos los méritos para también dejar de atribuirnos las culpas. Tal vez sea la hora de dejar de tratar de demostrarle a la gente lo que valemos y que se lo demostremos a Dios. Tal vez sea la hora de dejar de levantar monumentos para edificarles altares a nuestro Dios. Vamos a darle un aplauso caluroso al Señor de señores. ¡Aleluya! ¿Sí o no? Altar, vamos, que ese altar de alabanza se escuche ahora. Levante ese aplauso al Rey de Reyes. ¡Bendito! Vamos a dar un aplauso grande al Señor. Levantemos un altar al Señor de señores. ¡Al Rey de Reyes! ¡Te exaltamos! ¡Te exaltamos, Dios! En casa, acá, levanta tus manos al cielo y dile, Señor, edificamos un altar de adoración, de entrega a ti. Yo creo que todos ahora te voy a rogar, no te puedo exigir, pero rogar que le pidamos perdón al Señor por las veces que nuestro pequeño mundito que nos ensimisma, egoísta, ególatra, no nos ha permitido ver las necesidades ni el sufrimiento. Yo me estoy poniendo peor con la edad y cada vez, en lugar de descender más, me encierro más en mi propio mundo y tengo que ser adrede en esto y decir, Señor, ayúdame a abrir los ojos, a no tener puntos ciegos. Ese pequeño mundo que uno se hace de sus proyectos, de los sueños, de lo que debe hacer, hace que a veces olvidemos que se trata de Dios, que por eso estamos en los negocios del reino. Levanta tu mano y pide dirección al Señor. Querido pastor que estás mirándome, querido consiervo, a lo mejor somatizaste con tu cuerpo, te enfermaste y dices, me enfermó la iglesia, me enfermó el ministerio, necesito un descanso, pero a lo mejor sin querer olvidaste que no es tu iglesia, que es la iglesia de Cristo. Yo no me hago cargo ni de los fracasos ni de los éxitos
como no me llevo la gloria, tampoco me llevo las culpas. Si me preocupo porque las cosas salen mal, entonces es porque me enorgullezco cuando salen bien. Y te entiendo, como líder le cuesta mucho apartarse de eso. Y ser apenas un árbitro o un espectador. Es más, la iglesia no es nuestra y confundimos responsabilidad con mesianismo. Y hay momentos que Dios nos aparta y nos dice no tienes nada que ver. Muchos llegarán enfermos a la eternidad, o sea, morirán enfermos y llegarán a la eternidad y le preguntarán al Señor ¿por qué? Y el Señor les dirá porque te llevaste una carga que no te correspondía. Nosotros los hombres no morimos por nadie en la cruz, no pagamos con nuestra sangre el precio de nada y a veces nos volvemos mesiánicos y decimos eso es carga pastoral. No, eso es egoísmo, es orgullo. Y todos los días ese pequeño orgullo quiere resucitar. Ojalá hubiese un día en que decimos, maté mi orgullo y lo enterré para siempre. O estará allí como parte de nuestra humanidad caída hasta el día en que estemos glorificados en gloria. Y ese orgullo debe ser cincelado todos los días. El egoísmo. Podemos ser egoístas como padres, diciendo yo quiero lo mejor para mis hijos, e interponernos en el tratamiento y el proceso que Dios tiene para el carácter de ellos. Podemos ser egoístas hasta para ofrendar y sembrar. Voy a dar dinero y espero que se use bien. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, es un privilegio si el dinero se usa bien, pero ¿quiénes somos nosotros para hacerle la ruta del dinero y el seguimiento? Uno da porque quiere dar, porque de eso estamos hechos. Porque es más bienaventurado dar que recibir. El resto, si tú, pastor, es un delincuente que se gasta el dinero en Las Vegas, no es tu responsabilidad. Dios va a bendecir tu dádiva. Dios va a bendecir lo que tú des. El egoísmo a veces hace que digamos, quiero saber en qué se va a usar. Eso es un lujo que a veces tienen algunas congregaciones. Pero hay muchas, miles que no tienen ese lujo. Y aún así uno debe vencer el egoísmo y decir, yo voy a seguir dando. Yo voy a seguir siendo un canal de bendición. Vamos a decirle, Señor, ayúdanos a que este año el egoísmo sea derrotado una vez más, un día a la vez, un día a la vez. Padre, gracias por esta mañana, tarde o noche. He transmitido lo que creo me has dicho que diga y he hablado sin omitir, sin quitar de lo que sé o creo que es tu revelación. Señor, yo he hablado al intelecto, pero tú has llegado donde yo no llego, que son los corazones, las mentes. Ayúdanos a ser cristocéntricos, a estar en el centro de tu voluntad, de tus escrituras. Ayúdanos a volver y regresar a la senda antigua, que no tiene que ver con doctrina, sino con la entereza, con la integridad, con la búsqueda. ¡Te amamos! Levanta tus manos y dile, Señor, recibimos esta presencia, la estamos percibiendo, nos envuelve por encima, por delante, detrás. Envuélvenos con tu espíritu, sella estas palabras. Bendigo a los que están en casa. Aquí nos quedaremos exactamente unos 3 minutos más. Pero los que están en el hogar, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti. No aflojes, no te entregues, no te rindas, porque los mejores días están por venir. A levantar altares a Dios, a levantar sacrificios de alabanza a Dios, y seremos bendecidos. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te ilumine, gente de todo el planeta.